Buenas noches. Hoy estaremos conversando sobre un emprendimiento que nació hace alrededor de 4 años y se enfoca en desarrollar e implementar programas curriculares en tecnología y robótica en instituciones académicas. Hoy estamos aquí con Mariana González y José Ángel Balsa, directores y fundadores de Curious. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Qué alegría que están aquí y que, bueno, la historia de cómo nos conocimos fue en Emprendetec, en el IESA. José Ángel, tú estabas haciendo un pitch. Sí, tal cual. Cuéntenos un poco cómo empezaron. Bueno, muchas gracias por la invitación, Victoria. La verdad es que para nosotros es un placer estar acá. Efectivamente nos conocimos en Emprendetec en el IES, una experiencia espectacular. Se las recomiendo pues a todas las personas que tienen la oportunidad de participar. Y bueno, nosotros arrancamos en plena pandemia en el 2020 en una mesita de la casa de Mariana, donde bueno, los dos poco a poco, además arrancando un proceso de pandemia donde los chamos estaban en clases virtuales, que no asistían al colegio, nos tocó reinventar completamente los programas que hacíamos y comenzar a trabajar con un programa virtual de programación. La verdad es que fue complicado al principio, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Arrancamos con 9 colegios. Sí, empezamos en pandemia, nosotros empezamos un año antes a buscar contactos de colegios, a empezar ese primer acercamiento a los colegios a ver si había realmente una necesidad y habíamos planteado pues una idea inicial que tuvo que cambiar pues de marzo en adelante por completo de ahora qué hacemos, ya tenemos colegios interesados, colegios que habían tomado pues esa idea inicial donde la robótica pues tiene su parte práctica y es importante y decían esto puede dar un giro totalmente diferente. Y luego tuvimos que reinventarnos a decir, sin ser docentes, sin nada, desarrollar desde cero las planificaciones. Ya luego cuando arrancamos ese año, en 2020, con los colegios virtuales, empezamos con 5 colegios inicialmente que confiaron en nuestra idea pues desde el inicio y nos tocó incluso a José y a mí pararnos a las 7 de la mañana a dar clases sin ser profesores, explicándole pues a los alumnos, disfrutándonos cada momento y yo creo que todas esas oportunidades y esos caminos al final nos permiten crecer, ¿no? Bueno, yo en lo personal, que ahora estoy en el área comercial, pues me permite conocer y realmente entender esa necesidad que está muy palpable en la educación de cómo los chamos de una forma divertida pueden aprender y desarrollar esas habilidades que van a ser importantes para el futuro. ¿Tú qué estudiaste, Mariana? Yo estudié ingeniería de producción, incluso pues en ese año tenía, no sé, 6 meses en la universidad. Entonces, bueno, me tocó también ese gran reto de llevar las dos cosas en simultáneo, pues dedicar más de 8 horas laborales trabajando y luego en las noches o incluso en los fines de semana era que empezaba a ver las clases grabadas. Tuve la ventaja de que fue en pandemia, entonces me ayudó a llevar ambas cosas en simultáneo, pero bueno, fue un gran reto definitivamente. Entonces, ¿tú estudiaste ingeniería de producción? Producción en la Universidad Metropolitana. Yo también, igual, ingeniería de producción de la Metropolitana. Sí. Correcto. Un poquito antes que Mariana. Sí. Entonces, con ese trasfondo educativo y aparte que ustedes son pareja, cuéntenos qué realmente es lo que hacen. O sea, tienen estas alianzas con instituciones académicas donde hacen programas curriculares que lo incorporan en el currículum anual en los colegios. Es correcto, nosotros somos el puente entre las instituciones educativas y la tecnología, buscando ofrecerles diferentes alternativas de programas curriculares basados en la metodología STEM. ¿Qué busca en torno? Pues es desarrollar esas habilidades que van a ser importantes para el futuro. Obviamente robótica era una necesidad y permitía pues ser una herramienta para llegar a eso, pero también poco a poco nos hemos ido expandiendo en otras áreas, en lo que es emprendimiento, inteligencia artificial, correcto, que nos ha permitido de igual forma desarrollar esas habilidades que al final es nuestra meta de una forma divertida, ¿no? No, ¿y por qué hacerlo ahorita? O sea, sabemos que el mercado laboral está cambiando, cada día más la tecnología comienza a ser parte no solo de nuestra vida cotidiana, sino además también justamente del mercado laboral. Un estudio de Goldman Sachs dice que en los próximos 5 años la inteligencia artificial puede acabar con más de 300 millones de empleos a tiempo completo. Entonces, ¿cómo preparamos a los jóvenes para esa realidad, para ese empleo que el día de mañana no conocemos cómo va a ser, qué herramientas van a utilizar? Y es justamente a partir de la tecnología que pueden calificar ese empleo del futuro. Yo estuve viendo su página web y me encantó una frase que vi: juntos construyendo las generaciones del futuro. Así es. Y de hecho están hasta en maternales sus programas. O sea, no es ni siquiera un tema de edad, desde chiquiticos a partir Desde los 2 años. Desde los 2 hasta los 18, cubrimos Correcto. todo el ciclo escolar, desde Correcto. preescolar hasta bachillerato. Hace poco tuvieron un torneo. Háblenme un poco de qué trató ese torneo, cuántas personas asistieron. Entiendo que habían más de 3.000 personas.
Bueno, nosotros realizamos un evento anual que es justamente el Torneo Nacional de Robótica y Tecnología. Este año lo enfocamos en videojuegos, que creo que es una de las cosas que más les gusta a los chamos. La temática era Game Over, porque básicamente el Game Over en los juegos no es se acabó todo, es vuelves a empezar, es el inicio de una nueva estrategia. Entonces, bueno, lo enfocamos justamente por allí. Los chamos tuvieron la oportunidad de programar videojuegos durante la competencia, estilo Mario Bros, Pac-Man, Snake, todos estos videojuegos que históricamente han sido los mejores tanto para nosotros como para los chamos de hoy en día. Y bueno, participaron 900 alumnos acompañados de más de 3.500 personas que asistieron al evento como espectadores, y de verdad que la experiencia fue espectacular. O sea, ver la emoción de los chamos al lograr esos retos, la emoción de los papás que a lo mejor ni siquiera entienden qué es lo que está haciendo el chamo, porque son temas de tecnología, programación, pero que ven a su chamo contento, satisfecho por haber logrado esos retos, y la emoción además del trabajo en equipo con su colegio es una cosa impresionante. Sí, tuvieron la participación de niños desde los 5 años hasta los 18, cada uno pues en su etapa y en su nivel de dificultad, y justamente este torneo es un beneficio para los colegios aliados con el propósito de que puedan mostrar qué es lo que han estado trabajando durante todo el año escolar, junto a nuestros programas y el contenido que nosotros le proporcionamos a los colegios. Y bueno, era increíble como los alumnos trabajando en equipo, la comunicación, la cooperación, el que se planteaba un problema, una problemática por medio de un video en todas las pantallas. Los papás empezaban a preguntarse como, ya va, él sabe resolver eso, no entiendo cómo empezar, y veías a los chamos cómo terminaban los retos en 6 minutos, cuando el tiempo máximo eran 40 minutos, la emoción de los chamos del poder lograrlo, del poder, bueno, nos equivocamos pero volvemos, es un ensayo y un error, y eso es parte de lo que queremos pues formar, ¿no? Esa generación del futuro con esas herramientas que van a ser importantes en el mundo laboral, sea la carrera que vayan a desempeñar, y que puedan estar preparados para ello, ¿no? Entiendo que están presentes en 8 estados a nivel nacional. Creo que, bueno, yo les comentaba porque yo hago mis investigaciones y veía en un artículo que vi por internet que eran 63 instituciones, y ya me dicen que son 75, sí. Y creo que son más de 35.000 alumnos, correcto. Ustedes cuando empezaron, porque me parece importante que hablemos sobre ese tema, uno lo ve y dice que increíble, eso es impacto directo, realmente está formando el futuro de Venezuela desde muy temprana edad. Cuando ustedes empezaron, porque es fácil aquí hablarnos y sentar y decir, oye, 35.000 estudiantes, un torneo donde hay más de 3.500 personas. Cuando empezaron, ¿cómo se sentían? ¿Pensaron que iban a llegar a eso? ¿Cuáles sus objetivos a futuro? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Porque hay veces que uno conversa con emprendedores y dice, bueno, es que lo veo muy difícil, o hay emprendedores que están empezando y de repente se rinden porque piensan que no va con la rapidez el crecimiento que quisieran. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Bueno, te cuento un poquito. Nosotros iniciamos justamente en pandemia, como te decía, en una mesita muy pequeña, y comenzamos trabajando inicialmente con 5 colegios, que era lo que decía Mariana, más o menos unos 2.500 alumnos. Luego en enero sumamos 4 más, pasaron a ser 9, ya eran alrededor de 3.000. Pasamos a tener ya más de 6.000 alumnos, 16 instituciones educativas, y del año anterior a este pasamos de 16.500 alumnos a más de 35.000, o sea, ha sido un crecimiento de verdad súper exponencial, y lo que tú dices, de verdad que nunca imaginamos que íbamos a tener el impacto en tantas vidas, porque son 35.000 alumnos, pero si tú sacas la cuenta, mamá, papá, hermanos, estamos impactando la vida de más de 100.000 personas en un periodo tan corto de 4 años. Entonces, para nosotros ha sido mucha satisfacción. Creo que en este momento no lo dimensionamos en su totalidad. La clave es el trabajo duro. El trabajo duro, la constancia, el pararte todas las mañanas y decir, mira, sí, es complicado, es arriesgado, es difícil, pero hay que echarle ganas, hay que atreverse, y la constancia y el trabajo duro creo que es lo que más impacta en el hacer crecer el negocio. Sí, yo creo que, bueno, yo en lo personal creo que en su momento, o sea, si yo recuerdo un poco hace 4 años cuando estábamos sentados en esa mesa pequeña en mi casa,
creo que no dimensionaba lo que podía, el impacto que podía generar y a lo que podía llegar, ¿no? Yo creo que de 5 colegios decíamos, berro, no entiendo, pensábamos que íbamos a cerrar solo uno y llegamos a 5 y luego, bueno, llegamos a 13 y no entendíamos cómo era el crecimiento, ¿no? Y decíamos al interior, no, esto es solo Caracas. Y después al segundo año empezamos en el interior en Puerto La Cruz, o sea, fue como demasiadas cosas pasando en el momento, pues para ambos era el primer emprendimiento, la primera experiencia pues de ser jefes, de tener un equipo a quien liderar, de que las ideas y todo estaba en scratch, o sea, desde cero, teníamos que empezar organigramas, descripciones de cargo, cómo teníamos que hacer el seguimiento, cómo teníamos que ofrecer el servicio, todo desde cero, ¿no? Y creo que también algo que nos ayudó a los dos es que desde el día 1, cuando pues José tuvo esa primera idea de decir, vamos a esto, creo que enamorarse del proyecto ayuda muchísimo, ¿no? Realmente enamorarse de eso que uno vio, de esa necesidad que uno pudo captar y poder hacerlo realidad. Yo, desde toda mi trayectoria, pues siempre todo lo que me planteaba decía, lo tengo que lograr, o sea, me caiga, lo que sea, incluso hice gimnasia toda mi vida y era eso, no me salió un elemento o lo que tenía como meta de que este año quiero hacerlo y me daba mis golpes, entrenaba hasta las 7 de la noche hasta que me salía, ¿no? Y creo que eso es parte de un emprendedor, que el camino efectivamente no es fácil. Pues nos tocó ser jefes por primera vez, acostarnos hasta las 2 de la mañana trabajando, sábados y domingos también, pero al final uno echa para atrás y ve el momento ahora y dice, todo valió la pena, y sigue valiendo la pena el esfuerzo, porque no se acaba, o sea, claro. Tenemos 4 años y aún así nos seguimos acostando a las 2 de la mañana, o sea, el trabajo es constante y creo que la dinámica también te consume en eso de no poder dimensionar el impacto que está generando. Entonces creo que pues mi recomendación es poder disfrutar todo ese proceso, porque totalmente. Creo que uno aprende muchísimo, llena demasiado. Para mí fue mi primera experiencia laboral y siento que me ha preparado de una forma para el ámbito personal, no solo laboral, sino para el ámbito personal de manejar tus emociones, de no ser egoísta, sino pensar también en el otro, de entender al cliente, o sea, tantas cosas que uno pues aprende pues dándose golpes y echándole pues las ganas, ¿no? Tocaste muchísimos temas, pero es tal cual así, es eso lo que te mueve la fibra. Primero hablaste de reconocer cuál es esa necesidad y ese problema. ¿Cómo han sentido ustedes ese momento que se acercan a estas instituciones académicas? ¿Cómo ha sido esa reciprocidad y cómo sienten que está el ecosistema de tecnología en el país? Porque creo que eso es importante, porque supongo que no solo están educando a los niños, sino que deben seguro enfrentarse a veces con las instituciones, sí, claro, donde están enfrentando otras prioridades y hay veces que seguramente no lo consideran prioridad y deben también estar educando a estas instituciones o por lo menos convenciéndolos de que sí es importante. ¿Cómo ha sido esa dinámica entre ustedes y las instituciones académicas? Bueno, mira, en un principio cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta idea nos enfocamos principalmente en instituciones educativas privadas, ¿okay? Pues a través de los contactos que teníamos, amigos de nuestros papás, los colegios incluso en los que nosotros estudiamos, esos fueron los primeros clientes a los cuales nos acercamos. La verdad en ese momento la receptividad fue increíble, fue muy buena, a todos les encantó el proyecto, pero pasaba lo que tú decías, ¿no? Estoy en pandemia, me estoy adaptando a un tema virtual, no tengo ni siquiera planchado a lo mejor el esquema de matemáticas, que es lo más básico que deberías tener a nivel de colegio, y me voy a empezar en robótica, la NASA, ingeniería, era como muy complejo aterrizarlo. Creo que hoy en día ya es más fácil hacerlo porque, bueno, ya son 75 instituciones educativas, son 35.000 alumnos, entonces creo que ya es el ejemplo de alguna manera, va haciendo que los demás se sumen e imiten. Pero a día de hoy la verdad es que la receptividad es muy buena, creo que cada vez más en Venezuela entendemos la importancia de enseñar tecnología a los chamos desde muy, muy temprana edad para adaptarse a ese empleo del futuro. Y sí, efectivamente nos encontramos con colegios que tienen necesidades distintas. Pero en líneas generales, la verdad es que la receptividad ha sido muy, muy buena. Y como dices tú, ha sido un trabajo de hormiguita, ir educando poco a poco al colegio para que entiendan la necesidad de esto y también a los padres. En alguna oportunidad tuvimos un papá que nos decía, mira, yo prefiero que mi hijo haga natación a que vea programación y robótica. Eso nos pasó en el 2020. Ya hoy en día creo que probablemente el pensamiento es distinto. Sí, creo que también esas primeras instituciones educativas que confiaron en nosotros
pues era un gran reto, ¿no? Las instituciones educativas seguían manteniendo el mismo currículum de hace 25 años y nos decían, ya, si yo llevo 25 años educando así y en mi horario no hay robótica, ¿cómo tú me estás pidiendo que yo agregue 45 minutos de robótica? O sea, no tiene sentido. Si he funcionado bien, los niños se han graduado, bueno, tú te graduaste de los campitos y esto está funcionando perfecto. Yo creo que por ahí no es la vía, ¿no? Pero poco a poco, pues, después la pandemia creo que nos favoreció en ese sentido de decir, ya va, la tecnología, estamos demasiado frágiles en la tecnología y no hemos desarrollado eso, tenemos que hacerlo, ¿no? Y creo que eso fue lo último que empujó esa parte en pandemia. Y creo que sí, creo que ha sido un trabajo pues de hormiguita, de no solo formar a los niños, hemos formado a más de 400 profesores que actualmente están ejecutando el programa en los colegios, a los mismos directores, incluso el 16 de febrero hicimos el Congreso de Innovación Educativa, que fue un evento justo para eso, para brindarle herramientas a los directores de cómo ellos pueden apostar por la innovación educativa. Y yo creo que va más por ahí, o sea, el poder... La dinámica del colegio te consume, hoy tienes el acto de Navidad, luego el acto del Día de las Madres, luego la feria del libro, o sea, son tantas actividades que el director es el que lleva las redes, el director es el que atiende al niño, atiende al papá, las inscripciones, el que cobra, el que toma la decisión. Entonces, todo eso dentro del panorama decía, no, curioso, para un lado, o sea, todavía no tengo el tiempo para... Pero creo que ha llegado ese momento de que caen en dominó, ¿no? De entender si estos lo están haciendo y hemos visto resultados, ¿por qué no nosotros? No nos podemos quedar atrás, o sea, tenemos que entrar dentro de eso y ya no va a ser un plus, sino va a ser necesario, o sea, sí, tienes que ofrecerlo y si no, no puedes estar vigente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un trabajo de hormiguita. ¿Cómo funciona el servicio? O sea, básicamente esto es un programa que las academias adquieren. Los colegios, los colegios adquieren y ustedes... ¿Cómo son las actividades? O sea, ¿cómo es un programa en una academia ahorita? Bueno, los colegios nosotros le incorporamos de forma curricular, ¿no? Ofrecemos un servicio completo, les ofrecemos todos los equipos de robótica, lo único que deben contar es con el salón de computación, todo el contenido ya desarrollado y esa parte de esa innovación educativa donde siempre van a tener lo más nuevo del mercado, una proyección de que ese alumno desde que entra en preescolar hasta que llega a quinto año siempre ve un programa diferente. Formamos al personal del colegio también, les ofrecemos formaciones adicionales a todo el personal, el diplomado STEM, correcto. Y también, ¿eso qué significa? STEM es una metodología de la enseñanza que busca pasar de una escuela tradicional a una escuela moderna. Son 4 siglas, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, y lo que busca es cómo podemos innovar en cualquier materia, o sea, STEM no solo en robótica, sino en cualquier materia que los alumnos... Sí, cómo integrar estas 4 áreas, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en cualquier proyecto y en cualquier materia que tú impartas en la institución. Si vas a dar biología, ¿cómo puedes a través del STEM plantearle a los chamos un modelo gráfico, que ellos vean el ADN, que vean, bueno, de forma visual y de forma distinta estas materias que se imparten de forma tradicional? No, y que la nueva generación no aprende copiando en un pizarrón, en un cuaderno. O sea, esta nueva generación aprende a través de la experiencia. Y nace con un iPad en la mano. Entonces, no, y lo que me parece increíble es que vi en niños muy chiquitos que tienen literalmente como juegos, no sé si son Legos o como unos mini... Es Kinex, es la competencia a nivel mundial de Lego, correcto. Exacto. Pero que permite explorar la creatividad, o sea, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. ¿Cómo paso de la imagen que me están dando a poderlo construir con mis manos, este mismo modelo que está ahí representado en la pantalla? Y además el impacto que están haciendo realmente es importante porque siento que va más allá, a pesar de que la tecnología ya es parte de nosotros, estamos en 2024, ha sido, es y va a ser el futuro. Siento que esa manera de enseñar con tecnología te desarrolla unas capacidades de liderazgo, de manejo de emociones, frustración. O sea, bueno, lo vemos en el evento, cuando tú vas a un evento y hay más de 3.500 personas gritando, alentando, dependientes, ya el chamo comienza a manejar presión, puede estar en situaciones donde tiene que pensar rápido y tomar decisiones, el trabajo en equipo también trabajando bajo presión, o sea, hay una serie de cosas que tú desarrollas que creo que no te dan todas las herramientas. Sí. Ustedes, hablemos un poco ya de la parte personal, son pareja y han tomado este rumbo de emprendedores que ya de por sí es una montaña rusa. La primera pregunta sería, ¿qué cualidades, cómo han logrado ustedes diferenciar lo emocional con lo profesional? Además, como líderes de un emprendimiento que tienen que dar el ejemplo a su equipo. Y primero eso, ¿cómo lo han manejado? Y segundo,
cuáles son las capacidades de cada uno y de definir cuál es la responsabilidad y básicamente no pisarse los talones, que suele suceder mucho. Sí, o sea, yo creo que al principio, bueno, yo recuerdo los 4 años y yo decía, a los meses yo decía, esto no va para ningún lado, o sea, tenemos que decidir si queremos en la relación o si queremos en la parte profesional, porque en verdad es muy complejo, ¿no? Pero poco a poco fuimos encontrando como esos puntos de encuentro de cuándo cedo yo, cuándo cede él, qué decisiones tomar él, qué decisiones tomar yo. Y creo que algo que nos ayudó fue que cada uno tuviese como sus áreas en los que tuviese fuerza, la parte comercial o José pues en esa parte de finanzas, en esa parte de mercadeo, recursos humanos. Entonces, primero dividirnos pues esas labores y que cada uno pudiera tomar sus decisiones y tuviera como un poder de control, porque como seres humanos nos gusta controlar, nos gusta tomar las decisiones, ¿no? Creo que también el bajar la cara, lo que más nos costaba también en su momento era en pandemia, entonces estábamos encerrados frente a frente, mira que hiciste esto, no tal, y entonces eran las 11 de la noche, seguíamos trabajando y seguíamos hablando, no había otra conversación. Y nos montábamos en el carro y era, no, y que esto, ya va, tenemos que pausar. O sea, y eran como esos, teníamos palabras claves que decíamos, ya va, cambio de tema. O sea, como que hagamos una pausa y no podemos seguir hablando de trabajo un sábado, hablamos el lunes, anótalo, pero hablamos el lunes entre ambos, ¿no? A veces era yo, a veces él y así sucesivamente. Entonces, bueno, creo que poco a poco nos fuimos conociendo, cosas tan sencillas como irnos cada uno al trabajo en sus propios carros para que si yo me quiero ir, yo me voy, no tengo que esperarte o así sucesivamente. O sea, como que cada uno tomar su rol dentro de la empresa nos ayudó muchísimo. Mira, para mí estos 4 años han sido 4 años de aprendizaje, pero exponencial, o sea, una locura, tanto a nivel profesional como decía Mariana también a nivel personal. Entonces, esto han sido 4 años también de conocernos uno al otro en el ámbito laboral. Ya hoy en día estamos casados, vivimos desde hace más de 6 meses juntos. Y bueno, eso, como decía Mariana, al principio fue un proceso complejo, o sea, de pelear porque yo tenía una forma de hacer las cosas, ella tenía otra. Al final del día los dos somos fundadores, tenemos el mismo porcentaje de equity en la empresa también, entonces, bueno, era tu palabra contra la mía y además no tenías un equipo en principio que te ayudara a tomar decisión. Ya hoy en día, como dice Mariana, nos hemos ido conociendo, ella es una persona muy comercial, gracias a ella pues obviamente es el éxito que hemos tenido a nivel de crecimiento súper importante y yo me he encargado más de la parte operativa, o sea, la parte del equipo de operaciones, la parte financiera, el cómo vamos a estructurar la empresa para que ya luego ese crecimiento pues pueda ser ordenado también. Y creo que eso ayudó efectivamente, ¿no? Ayudó a que, bueno, que podamos encontrar esos puntos en los que decimos, mira, sí, esta es la solución, el ya contar con un buen equipo es súper importante. Y luego lo que dice Mariano, ¿no? Ya, hoy en día vivimos juntos, entonces sales del trabajo a las 8 o 9 de la noche de la oficina, llegas a la casa, procuramos en la medida de lo posible no hablar de trabajo, aunque siempre pasa, porque al final es cómo te fue hoy, es inevitable. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué te dijo esta persona? Es inevitable, pero creo que ya lo hemos asumido como parte de nuestras vidas y sabemos en la gran mayoría de los casos, no en todos, diferenciar cuándo estás en la oficina, cuándo tienes que ser el director de la empresa, cuándo tienes que ser la directora comercial, cuándo independientemente de que estés en desacuerdo tienes que decir esta es la mejor opción para la empresa, esto es lo que más nos va a ayudar, y cuando estás en la casa y ya tienes que cambiar el chip completamente porque la casa es otra empresa también, al final del día la familia es una empresa y creo que es la más importante. Y al final del día es nuestra prioridad realmente más allá de la empresa tan exitosa que hemos formado. Yo lo veo hoy y digo, lo agradezco. O sea, creo que me ayuda a formarme, a conocerlo mejor también y creo que ha sido pues parte de ese crecimiento de ver cómo las frustraciones, las peleas pues ya cambian y ya empezamos a ver cuál es el valor de que cada uno está aportando dentro de la empresa y que al final los dos estamos luchando por lo mismo. O sea, estamos remando hacia el mismo lado, pero cuando uno tenía esas discusiones decía, no, es que yo estoy remando a mi lado y él a su lado y al final era lo mismo, o sea, queremos crecer la empresa, queremos que funcione, queremos sacarla adelante. Entonces, bueno, creo que si lo digo hoy, hace 4 años les he dicho que no quería continuar, pero si lo digo hoy, pues yo diría que creo que me ha ayudado mucho más y me ha aportado mucho más de lo que... Y creo que es muy bonito porque ves un emprendimiento que va evolucionando, va creciendo y ustedes a la par van madurando, no solo como pareja, sino como individuos y como fundadores de un negocio. Totalmente. Y compartir los logros creo que también es una ventaja o sea, es muy chévere. Es muy gratificante. Gratificante, así es. Si pudiese cada uno dejarle un mensaje a esos emprendedores que nos pueden estar escuchando en la noche de hoy,
Bueno, si quieres. Bueno, yo. comienzo. Bueno, mira, el mensaje es básicamente uno, atreverse. Efectivamente vivimos en un país donde podemos pensar que es complicado emprender, pero la realidad es que las oportunidades es el nicho perfecto para tomar todas las oportunidades. O sea, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas todavía por realizar que en Venezuela no están. Entonces mi mensaje es atreverse, a tener constancia y a rodearse también de personas que quieran sumar en la misma dirección en la que tú estás sumando. Nosotros montamos esta idea de negocio gracias a mi mejor amigo que tiene un negocio muy similar en Costa Rica y bueno, trabajamos durante mucho tiempo en conjunto y luego pues Mariana y yo, que ya en ese momento éramos novios, pero que eso, éramos dos personas que teníamos el mismo norte, el mismo rumbo y eso nos ayuda a potenciarnos al uno y al otro para lograr lo que hemos logrado. Entonces, atreverse, rodearse de personas muy buenas y aprovechar las oportunidades que en Venezuela están. Sí, yo creo que yo les diría, pues no le tengan miedo. Yo empecé con 19 años y las oportunidades están. Simplemente busca en tu alrededor cuál es esa necesidad, enamórate de lo que quieres hacer, de tu proyecto, de esa idea que pues te cautivó y que viste la necesidad y enamora ahora al resto. O sea, creo que ese es el trabajo de un emprendedor, ¿no? Enamorar al resto, a las personas que te rodean de esa idea que tuviste desde el inicio. El tema de la perseverancia y la constancia también, no le tengas miedo a los retos, no todo es perfecto, es un camino rudo, un camino fuerte, de mucho trabajo, pero que al final uno ve los frutos, pues gracias a nosotros, o sea, gracias a Dios nos salió muy rápido y el crecimiento, pero yo sé que hay emprendedores también que el crecimiento lo ven mucho más lento, pero no se desanimen, al contrario, si tú enamoras y estás enamorado de tu idea y de tu proyecto, sigue perseverando, que llegará el momento en donde ese crecimiento exponencial va a llegar. Qué inspirador. Muchas gracias por haber compartido su historia y su proceso como emprendedores y les deseo el mayor de los éxitos y que pronto podamos conversar en un tiempo y digamos, bueno, ahora todos los colegios, tanto públicos y privados en Venezuela, tienen parte de su currículum todo lo que es tecnología y robótica. Así Les es. deseo el mayor de los éxitos. No, gracias a ti. Gracias por la invitación, de verdad. De verdad Victoria. que sí. Y a ustedes por acompañarnos. Feliz noche.